Paciente que está evaluando si puede tener riesgo de prediabetes, lo primero que debe saber es que no existe una talla única cuando estamos hablando de prediabetes. Debemos valorar con el médico los factores de riesgo que hay. Mi nombre es Julián Tamayo, médico especialista en endocrinología y nutrición de Hospital Perpetuo Socorro. Si hablamos de los factores de riesgo asociados a la prediabetes, tendríamos que decir que definitivamente el sobrepeso con factores de riesgo, la obesidad, el sedentarismo, algunos cambios en los estilos de vida, principalmente de tipo alimentario, el dejar la dieta mediterránea, el tener antecedentes familiares de prediabetes, el haber tenido una diabetes gestacional o, por ejemplo, en el ovario poliquístico, el tener exceso de andrógenos va a inducir más riesgo en prediabetes. En hombres tendríamos que decir también que la disminución de los niveles de andrógenos y de testosterona al disminuir la masa muscular va a estar asociado al desarrollo de la enfermedad. Si estamos hablando de los síntomas de la prediabetes, tendríamos que decir que la mayoría de los síntomas pueden pasar desapercibidos en una sociedad moderna. Son muy silenciosos, el cansancio, la falta de sueño. Sin embargo, si somos observadores, podríamos ver que los pacientes tienen un aumento de la tinción del color de la piel en la zona de los pliegues y la parte posterior del cuello. Tienen además la aparición de pequeños fibromas que se llaman acrocordones. Y en el caso de las mujeres con exceso de andrógeno, como habíamos mencionado en el ovario poliquístico, nos encontraremos que hay un poco más de alopecia, un poco más de tendencia a la obesidad, y esos son síntomas que nos deben llamar muchísimo la atención para investigar al paciente. Un paciente que está evaluando si puede tener riesgo de prediabetes, lo primero que debe saber es que no existe una talla única cuando estamos hablando de prediabetes. Debemos valorar con el médico los factores de riesgo que hay. Tenemos que decir que los factores de riesgo van a ser el sobrepeso, la obesidad, el antecedente genético, si tenemos familiares que sufran de diabetes o si tenemos algún momento, alguna analítica que nos ha dicho que el azúcar está ligeramente alterado. Tenemos la tendencia a pensar que diabetes significan complicaciones a nivel del riñón, de los ojos, del corazón e incluso del cerebro. Pero no están solamente presentes en la diabetes. En la prediabetes ya han empezado todos los mecanismos que van a alterar y nos ponen en riesgo de desarrollar enfermedad renal, incluso desde antes de que en nuestra analítica se vean alteraciones. Nos va a ayudar a aumentar el riesgo de demencia porque el deterioro y la resistencia a la insulina van a poner a nuestro cerebro en jaque, van a hacer que tengamos más riesgo de tener deterioro, demencia a lo largo de la vida. Pero además tenemos más riesgo de infarto, tenemos más riesgo de algún ictus cuando ya hay prediabetes. Es decir, que no podemos decir que es un estado de pre, es un estado donde ya hay enfermedad y es un estado que necesita tratamiento. Además, si hablamos que la prediabetes tiene síntomas silenciosos, debemos recordar que también van a haber enfermedades silenciosas asociadas. La mayoría de los pacientes prediabéticos tendrá algún factor de riesgo cardiovascular, incluso algunos desconocidos, hipertensión arterial, aumento del colesterol, y eso algunas veces asociado al tabaquismo lo va a poner en muchísimo más riesgo de enfermar. En personas jóvenes el esfuerzo tiene que ser mucho mayor porque en esa persona vamos a lograr cambiar la vida. En esa persona es donde tenemos que poner no solamente todo el esfuerzo clínico, sino nosotros como pacientes, como personas, poner todo de nuestra parte para lograr rotar esa balanza hacia la salud. La prediabetes no solamente va a tener toda esa afectación cardiovascular, tenemos que tener en cuenta que incluso en la búsqueda de fertilidad nos vamos a encontrar problemas si hay resistencia a la insulina y si hay prediabetes, tanto en hombres como en mujeres. Es muy importante además recordar que la prediabetes en hombres menores de 50 años va a afectar hasta la función reproductiva y la función eréctil, con lo que el deseo sexual se ve alterado también en los pacientes prediabéticos. Frecuentemente tengo en consulta pacientes que tienen a lo largo de varios años el azúcar elevado solamente un poco. Tienen la falsa creencia de que esto no les va a suponer una enfermedad. Realmente en la prediabetes, en esa fase en la que el azúcar se ha alterado solamente un poco, ya hay unos cambios muy importantes. Esos cambios importantes pueden hacer que tengamos más riesgo de tener problemas con nuestros riñones, problemas de riesgo cardiovascular, infartos, ictus, y además nos va a producir no solamente esa sensación de cansancio, esa sensación de empeoramiento de nuestra salud, sino que al final va a terminar por afectar a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestra sociedad.
Un llamado importante es que cuando nos diagnostican alteraciones en el azúcar, tenemos que consultar, tenemos que tratarnos, tenemos que hacer una integralidad entre lo que estamos viviendo con los procesos que hay en salud. Los pacientes cuando vienen a la consulta y están hablando de prediabetes o cuando les han dicho que tienen una prediabetes, tienen la duda de si van a terminar convertidos en diabéticos. Realmente una buena proporción en el primer año va a terminar convertido en diabético. Estamos hablando de un 20% de esas personas, si no actúa a tiempo, se va a convertir en diabético. Y si dejamos que pasen muchos más años, a los 12 años, casi la mitad, hasta un 40 y poco por ciento, un 41%, va a terminar siendo diabético. Es decir, que sí que es importante cuando nos han dicho que tenemos prediabetes, que hagamos ese tratamiento indispensable. Entonces, lo que le resolvemos al paciente en la consulta es decirle, pues lo que necesitamos es actuar ya. Sobre todo actuamos más rápido cuando son personas jóvenes, porque en esas personas jóvenes el deterioro de su estado de salud va a ser mucho más acelerado. El deterioro de su páncreas y la inflamación van a hacer que tenga un riesgo y que se envejezca mucho más pronto. Y si hablamos de envejecimiento, la diabetes es lo que más nos envejece, así que es importante evitar ese envejecimiento. Y es el mensaje que le comunicamos a los pacientes, importantísimo.